cómo la gracia del Señor opera en el servicio que nosotros entregamos, ¿no es cierto?, en la congregación con otros hermanos. Y cómo la palabra del Señor nos exhorta y nos manda, ¿no es cierto?, no como un mandato de obligación en el sentido de que usted lo hace obligatoriamente de mala gana, sino que trabaja de tal forma en nuestro corazón de que usted lo hace de buena gana, en amor. Y para eso vamos a estar en Primera de Pedro y Segunda de Pedro. Vamos a ver dos textos que están en ambas cartas. Primera de Pedro, el capítulo 4, y Segunda de Pedro y el capítulo 1. Y quiero advertir que voy a leer desde la Biblia de las Américas, pero también hay algunos textos que quiero leerlos también de la Reina Valera, porque para dar algunos matices a lo que la Escritura nos quiere enseñar hoy día. ¿Ya? Entonces, nuestro texto base va a estar en Primera de Pedro, el capítulo 4 y el versículo 8 al 11. ¿Ya? Ese va a ser nuestro texto base. En ese texto, Pedro, entre todas las cosas que dice Pedro, ¿ya?, en el versículo siguiente, dice que nosotros debemos ser personas que reciben a otras personas en su casa, ser hospedadores, sin murmurar de aquellas personas que usted hospeda en la casa. ¿Ya? Pedro dice eso, sed hospedadores, ¿no es cierto? Sed hospitalarios, recibid personas en vuestra casa y no murmures de esas personas. No hables a escondidas de esas personas porque comió más jamón y te acabó todo el pan que tenía en la casa, tenía hambre. O porque no se baña de la forma todos los días como quizá usted lo hace en la casa. Está un poquito hediondo. No murmure de esa persona. Quizá usted, en vez de murmurar, vaya y hable con él directamente. El asunto es que para lograr no murmurar, necesitamos un proceso en nuestra vida cristiana para llegar al punto de que en su corazón no haya murmuración. De que Dios no escuche una murmuración de su corazón. Porque puede que usted no se la cuente a nadie, pero Dios la conoce. ¿Cómo llegamos a ese punto? Y para eso vamos a ver Segunda de Pedro, el capítulo 1. En Segunda de Pedro y el capítulo 1 vamos a ver algo muy interesante que yo cuando lo leí dije, chuta, ¿y por qué a veces vivo una vida cristiana tan miserable? ¿Por qué a veces soy tan egoísta? ¿Por qué en mi corazón hay tantas cosas que no son conformes a la voluntad del Señor? ¿Por qué no soy capaz de amar sin murmurar? Veamos lo que dice Pedro en su segunda carta. Dice, Simón Pedro, versículo 1, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, gracia y paz sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. La Reina Valera, en el versículo 1, además de decir que dice acá el texto que a los que han recibido una fe como la nuestra, la Reina Valera además dice a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa como la nuestra. Pedro le está escribiendo a personas que habían alcanzado una fe tan preciosa como la fe del apóstol Pedro. Aquí en esta iglesia posiblemente haya personas muy débiles en su fe. Yo podría ser esa persona muy débil en su fe. O recién convertido al Señor Jesucristo y que no tengan más conocimientos que el solo Evangelio. Una fe nuevita, reciente, débil, pero es fe. Y Pedro lo que nos está diciendo es que esa fe, aun cuando sea muy pequeña, muy débil, es tan preciosa como la fe que tiene el gran apóstol Pedro o el gran apóstol Pablo. Por la fe nosotros tenemos entrada al cielo. Por la fe nosotros recibimos, por medio de la fe recibimos la salvación, que es por gracia. Por lo tanto, sea cual sea el tamaño de tu fe, si está depositada en el Señor Jesucristo, es una fe tan preciosa como la fe
que tiene el apóstol Pedro. Fíjense el versículo 2, dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y aquí parte todo el asunto, chiquillos, hermanos. El conocimiento de Dios es sumamente importante para nuestro crecimiento espiritual. Porque todos de alguna forma partimos con la fe. Todos iniciamos, ¿no es cierto?, nuestra vida cristiana con la fe en el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? La persona que estaba crucificada al lado del Señor Jesucristo, el ladrón, ¿no es cierto? Él no tuvo oportunidad de manifestar más actitudes o conductas o virtudes de una vida cristiana. Él no pudo hospedar a nadie en su casa. Él no pudo perdonar a un hermano que le hizo mal. Etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que esa persona no pudo hacer. Lo único que pudo hacer esa persona es tener fe en el Señor Jesucristo, arrepentirse e ir al cielo. No pudo conocer más allá en esta tierra, obviamente, no pudo conocer más allá de la gracia, de la misericordia, en toda su plenitud. No pudo conocer de la segunda venida del Señor Jesucristo, y etcétera, etcétera, etcétera. Y es ese conocimiento el que muchas veces nosotros olvidamos. Y ese es el problema que tenemos como personas, el olvidar la palabra de Dios. Dice el texto, el versículo 3, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas, maravillosas promesas, a fin de que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Pues por su divino poder, dice el texto, nos ha concedido todo. Y aquí se operan las palabras de los pastores acá cuando dice todo, ¿no es cierto? Todas las cosas necesarias para la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Escuchó lo que dice la Escritura, no? Todas las cosas necesarias para nuestra vida y para una vida piadosa nos han sido dadas por su divino poder. Y la pregunta que surge entonces es, ¿por qué no vivimos la vida en abundancia que Jesucristo dijo que debíamos vivir? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si todas las cosas nos han sido dadas por su divino poder para la vida y la piedad. Todas las cosas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas las cosas nos han sido dadas por su divino poder, dice la palabra de Dios. Pero fíjense lo que dice la parte B del texto. Mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y ahí está la clave, chiquillos, hermanos. Es mediante el conocimiento que Dios nos ha dado, Dios, en otras palabras, en su soberanía, determinó darnos todas sus cosas, todo lo necesario para la vida y para la piedad, mediante algo que usted tiene que hacer y tiene que perseverar con mucha energía y fuerza y esforzarse en su vida para hacerlo, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por lo tanto, si en usted no hay deseo de conocer la Escritura o no está leyendo la Biblia todos los días, y usted se pregunta, o yo me pregunto, ¿por qué no he crecido espiritualmente en mi vida? Ahí está la razón. Usted no ha leído y no se ha alimentado de la palabra del Señor. Yo quizás no me he alimentado suficientemente de la palabra del Señor. Porque ahí lo dice. Todas las cosas nos han sido concedidas concerniente a la vida y a la piedad. Me lo aprendí en la Reina Valera, por eso quizás lo escucharon de otra forma.
mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, y por medio de esas cosas nos ha dado grandísimas y maravillosas promesas para vivir en este siglo, ¿no es cierto?, para vivir en esta tierra de una manera que agrade al Señor. Volvemos atrás entonces, al inicio. ¿Cómo yo puedo servir a mis hermanos? ¿Cómo yo puedo servir eficazmente, conforme a la voluntad de Dios, a mis hermanos, sin murmuraciones, con amor entrañable, es mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia? Ahora, obviamente, cuando quizás nosotros entendemos que uno utiliza la palabra conocimiento, es como que ya me voy a poner a estudiar, y me voy a memorizar todos los textos de la Biblia. Pero la palabra aquí que utiliza en griego es la palabra epignosis, y que es un conocimiento profundo, por sobre el conocimiento. Así como la epistemología, que estudia la ciencia o la filosofía, es un conocimiento profundo, completo, lo más completo posible, con toda su capacidad intelectual le permita y mental, que iluminado por el Espíritu Santo usted pueda tener de la Escritura, de la palabra del Señor. Porque Dios dice, a través del apóstol Pablo, que mediante eso usted va a recibir todas las cosas que Dios necesarias para la vida y la piedad. Le voy a dar un ejemplo para que se entienda. Supongamos que usted tiene $1 millón guardado en su cuenta bancaria. ¿Ya? Amén, ¿no es cierto? $1 millón. Daríamos para mejorar el audio de la iglesia, pondríamos aquí una serie de cosas acá. Bueno. Pero usted se olvida de que tiene eso. Lo supo en un momento, pero se olvidó en el tiempo que tenía ese $1 millón. Y las cosas en su casa se le empiezan a acabar. Y pasa el tiempo, ¿no es cierto? Y ya queda poquito arroz, poquita azúcar. Entonces usted levanta el teléfono, empieza a llamar con sus medios, ¿no es cierto? Su fuerza. Empieza a llamar al vecino, al hermano me podría dar esto, hermano esto, amigo, me podría dar 1 kilo de pan, me fía un poquito. Lo que quiero decir es que siendo rico esa persona vive como pobre. Siendo nosotros ricos en Cristo, habiendo recibido, como dice Efesios, toda la riqueza de la sabiduría y del conocimiento, vivimos una vida cristiana miserable. No digo que todo, obviamente. Pero al miserable le estoy hablando, que puedo ser yo también. Ya el Señor me habló a mí. Me habló al respecto, que era un miser, no. Bueno, ¿qué dice la Escritura además? Dice, entonces, todas las cosas, ¿no es cierto?, para escapar de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Mire, si aquí dice Pedro que todas las cosas nos han sido dadas para no pecar y vivir una vida en santidad, como la vida del apóstol Pablo. ¿Por qué no lo podemos vivir así? Decía John Owen, un puritano antiguo, dentro de sus convicciones propias, personales que él tenía, decía, su oración era, yo quiero ser el mejor cristiano de mi época. Ese era su anhelo y su deseo en su corazón, ardiente. Y él buscaba ser el mejor cristiano. Y la pregunta es, ¿acaso el deseo de John Owen era por soberbia? ¿Quiero ser el mejor cristiano? No. ¿Por qué? Y ahí está la clave, porque ser cristiano y ser el mejor cristiano es ser como Cristo. Es ser imitador del Señor Jesucristo. Por lo tanto, una persona, el mejor cristiano, jamás en su corazón va a abrigar odio, va a abrigar resentimiento. En ese mejor cristiano siempre va a haber una disposición de amar fraternalmente con misericordia. Él quería ser el mejor cristiano. Cuando escuché eso, yo también oré por lo mismo. Y oré por ser el mejor padre, y el mejor esposo, y el mejor vecino, etc. En Cristo. Se nos han sido dadas todas esas cosas. Todo se nos ha sido dado. Solamente tenemos que conocer cómo el Señor en su soberanía determinó darnos esas cosas. El medio por el cual nosotros hemos de recibir eso. Fíjese el texto 5, versículo 5. Por esta razón, también obrando con toda diligencia. O sea, no es que usted va a orar y va a decir, Señor, dame sabiduría, dame paciencia, por favor. Y el Señor te va a decir, pero si ya te di paciencia, todas las cosas necesarias ya te las di. Ya te di amor, derramé mi amor sobre ti.
Tú puedes amar. El tema está en que tienes que estar luchando con cosas que ya no deberías estar luchando. Tienes que seguir escudriñando, alimentándote de mi palabra. Y vas a ver que mi paciencia va a crecer en ti, etcétera. Bueno, y todas las otras demás cosas. Dice acá, con diligencia añadid a vuestra fe virtud. ¿Cómo? ¿Cómo añado? ¿De dónde tengo que sacar para añadir? Porque si yo quiero añadir a mi fe virtud, tengo que sacar de alguna parte. Bueno, el versículo 3, hermano, dice que todas las cosas ya nos han sido dadas. Por tanto, podemos añadir a nuestra fe virtud. Recuerden que todos partimos con una fe tan preciosa como la del apóstol Pablo. Todos iniciamos la salvación mediante la fe. Ahora, no nos podemos quedar allí. El ladrón que se quedó crucificado al lado del Señor Jesucristo estaba determinado que él creyera y a los minutos muriera. Por tanto, él creyó. Ahora, usted que está vivo ahora y nosotros que estamos vivos, nos dice la palabra del Señor que debemos añadir a nuestra fe virtud. ¿Qué es la virtud? En términos sencillos, porque hay toda una filosofía de Aristóteles y muchas cosas que te enseñan acerca de la virtud. Estuve estudiando el tema. Bueno, pero en términos sencillos, la virtud hace que la fe produzca aquellas obras que concuerdan con tu fe que profesas. No es una fe solamente que se crea en el declarar con la boca que Jesucristo es el Señor y confesar con tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, que es la fe. Ahora yo tengo que añadir a mi declaración virtud, una vida virtuosa, una vida que anda conforme, que genera obras conforme a la voluntad de Dios. ¿Se entiende o no se entiende? La fe manifestada. Si pudiéramos ilustrarlo, sería como un árbol que produce un fruto. El fruto sería la virtud. Ya el árbol está plantado, creció, está teniendo flores, bonitas, hermosas, la fe, pero necesita un fruto para probar ese árbol. Por sus frutos los conoceréis. La virtud. Por tanto, yo debo, para tener virtud, a la vez debo añadir debo añadir a la fe virtud. Ahora, a la virtud, fíjese de nuevo, aparece el conocimiento. Debo añadirle conocimiento porque mis obras ahora tienen que ser conforme a lo que la Escritura me demanda, me enseña. Porque yo puedo cometer errores muchas veces creyendo estar haciendo el bien, a veces haciéndole un mal a un hermano. Simplemente porque no estoy conociendo un poco más la Escritura. Por ejemplo, Pablo nos da un ejemplo con la comida. Quizá, dice el apóstol Pablo, usted está comiendo con un hermano, el hermano es vegano, usted no sabe, come carne y usted siente que la carne no tiene ningún problema, no le provoca ni una cuestión. Bueno, en ese tiempo no había veganismo, era otra cosa, pero para entenderlo ahora. Y su conciencia y su conocimiento le dan a entender a usted que comer carne no hay ningún problema, está permitido por la palabra del Señor. Pero otro hermano que inició en la fe, tan preciosa como la tuya, la mía, tiene problemas, conflictos con eso. Pero usted dice, bueno, pero es su problema, yo igual quiero comer. Y ahí está el asunto, debo añadir conocimiento a mi virtud. Entonces yo, mediante el conocimiento, sé que lo que dice el apóstol Pablo respecto a las comidas, come, pero si tu hermano tiene problemas de conciencia, no coma. Retén tu libertad, tú eres libre para hacer lo que quieras, pero bajo ciertas condiciones limita tu libertad por amor a tu hermano. Conocimiento. Ahora, al conocimiento debo añadirle dominio propio. Al dominio propio, muchas veces con conocimiento, mucho conocimiento de la Escritura, a veces hacen que de alguna u otra forma nos creamos mejores cristianos que otros hermanos. Y a veces podamos decir palabras que no son adecuadas. Y necesitamos tener dominio propio, justamente, es una de las ramas de lo que estoy diciendo. No significa que este texto signifique solamente lo que le estoy diciendo. Pero al conocimiento debe estar sujeto a la palabra del Señor. Mi conocimiento que adornó la virtud y la virtud adornó la fe debe estar sujeta a la palabra del Señor. Al dominio propio dice
Al dominio propio, paciencia, ¿no es cierto? Paciencia, dice ahí perseverancia. La Reina Valera dice paciencia, esperar, ¿no es cierto? El pastor Patricio parece la semana pasada o alguna vez habló de la paciencia, ¿no es cierto? De mantenerse ahí firme en medio de las circunstancias, pero yo sigo esperando. El dominio propio te permite a ti controlar impulsos en el momento, en el ya. Tengo dominio propio. ¿No? Me dijeron tal cosa, iba manejando en el auto, salió una persona por allá, como me contaba el hermano Rubén, y tenía ganas de gritarle porque me gritó. Pero tengo dominio propio, no lo voy a hacer. Ahora, ¿qué pasa si esa situación se continúa en el tiempo? Paciencia. Y ahí la paciencia opera. La paciencia es un dominio propio, por así decirlo, pero que te permite esperar mucho más tiempo. Soportarlo mucho más tiempo. Al dominio propio, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal. Y la piedad es básicamente una vida piadosa de seguir las pisadas del Señor Jesucristo. Una vida piadosa es la vida del hombre creyente que vive en humildad y que por lo tanto en su corazón, que ha sido gobernado por la palabra del Señor, hay afecto fraternal, hay amor entre los hermanos. Hay un afecto que te lleva a amar a tu hermano, que es familiar a ti. ¿Qué es un afecto fraternal? El que pueda tener usted con su hermano, que todos los domingos se encuentran y se alegran de ver, se alegran en su corazón. Es el amor filial. Ese está en el griego, amor fraternal, amor filial. Pero fíjense la última virtud, la última cualidad que de alguna manera viene a amarrar todas las demás cualidades del cristiano, y que es el amor. ¿Hay algo más que le podamos añadir al amor? Según el apóstol Pedro, no. No hay nada más. ¿Qué le podemos añadir al amor? Don Francisco Villalén, nada. No le podemos añadir nada. Porque el amor es la máxima expresión de la vida cristiana. Ahí se utiliza la palabra griega ágape, agapao o algo así. No soy un traductor de la Biblia, pero dice otra palabra, la palabra ágape. El amor como el del Señor Jesucristo, como el de Dios, que no busca una retribución, que ama no al que usted ve todos los domingos, que ese es el afecto fraternal, sino que es un amor por aquel que es un desconocido para usted, que incluso te puede haber hecho daño. Ese es el amor. El amor que es el amor de Dios. Ahora, con todo esto que yo les acabo de mencionar, volvamos a Pedro, de vuelta una hoja nomás, primera de Pedro, el capítulo 4 y el versículo 8 en adelante. Ahora sí vamos a poder entender un poco más este texto. Dice, bueno, Pedro, ¿no es cierto?, en su primera carta habla acerca de, bueno, en el capítulo 4 habla de cómo quiere Dios que vivamos nuestra vida cristiana y también habla de nuestra conducta cristiana. En el capítulo 4 habla de cómo quiere Dios que vivamos y de nuestra conducta cristiana. Luego de decir una serie de cosas, viene el versículo 8. Fíjense lo que dice el versículo 8. Sobre todo, y la Reina Valera dice, ante todo, sobre todo y ante todo, lo que les acabo de mencionar, ¿ya? O sea, lo que me refiero a lo que el Pedro les estaba diciendo a las personas en su carta, sobre todas las cosas que yo les acabo de decir, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros. O sea, yo contigo y tú conmigo, pues el amor cubre multitud de pecados. La única forma en que podamos servir a otro hermano sin murmuración en el corazón, con liberalidad, con misericordia, es teniendo ferviente
amor. ¿Y cómo puedo tener ferviente amor? Se preguntará usted. ¿Cómo puedo perdonar a ese miserable que me hizo tal cosa? ¿Qué puedo hacer? Bueno, diligentemente, dice la Escritura, diligentemente busque conocer al Dios de la Biblia. Un antiguo profeta, ¿dónde lo dejé? Mi celular, perdonen que tengo varios textos. Un antiguo profeta decía, el antiguo profeta Jeremías decía, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en la riqueza. Mas alábese en esto el que se debe alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Y usted va a encontrar en la palabra del Señor siempre la palabra conocer al Señor. En esto consiste la vida eterna, en conocerme, en conocer al Dios el Padre y a Jesucristo a quien tú has enviado. En eso consiste la vida eterna, en conocer a Dios. Se trata de conocer. Bien, volvamos entonces al texto y dice, sed fervientes en vuestro amor, ¿no es cierto? Lo que acabo de decir tenía relación con cómo llego a ser ferviente en el amor, en ser ferviente en conocer la Escritura, a Dios. Eso me va a transformar porque Dios determinó darme todas las cosas mediante su conocimiento. No se olvide de eso. Usted se puede olvidar de cualquier cosa hoy día, pero no se olvide de eso, que Dios le tiene todo para usted, para su vida cristiana, pero esas cosas las va a recibir mediante el conocimiento de Jesucristo, del Dios, de la palabra de Dios. Bueno, pues el amor cubre multitud de pecados. El amor cubre. El amor, ¿no es cierto? A pesar de que el hermano sea de tal forma, yo no voy a odiar a ese hermano, no voy a tener resentimiento por ese hermano. Vuelvo a insistir, para eso debo haber pasado por un proceso previo de esfuerzo, porque Dios determinó darme ese amor mediante el conocimiento de aquel que nos llamó de su gloria y excelencia. ¿Qué dice el siguiente texto? Y ahí viene, sed hospitalarios los unos para con los otros sin murmuración. O sea, la forma más cercana de relacionarse con una persona es invitándolo a tu casa. Porque usted, por ejemplo, nosotros acá nos vemos los domingos, ¿no es cierto? Pero no lo logramos conocer mucho más la vida de la otra persona, ¿no es cierto? No te da el tiempo, porque ya el hermano Moisés nos echa rápido de acá del culto, entonces no nos da el tiempo de salir y conversar un poco un rato más. Entonces, cuando usted va a la casa de un hermano, o usted va a su casa, o usted le abre la puerta a su casa de un hermano, ahí tiene la oportunidad de conocer a ese hermano más profundamente. Y es allí donde pueden surgir roces. Porque o incluso cuando usted lo empieza a hospedar, como dice el texto, una semana. Ya, está bien, una semana. Pero después el hermano necesita quedarse un mes. Y ahí vienen todas las circunstancias, ¿no es cierto?, complicadas que podrán surgir de la relación, de la propia relación natural entre seres humanos, que emiten olores, que tienen hambre, que quieren ir al baño, etcétera, que necesitan plata para la VIP. No tengo trabajo, ayúdenme. Sin murmuraciones. ¿Qué significa murmurar? Que tú al oído de otra persona le empiezas a escondida a contar, a chismear de aquellas cosas que esa persona está haciendo en tu casa. Se está comiendo todo el jamón, toda la mantequilla, no me deja, el pastor se comió toda la mantequilla, el otro... No. No, pastor, no digas. Empiezo a murmurar de mi hermano. Bueno, ¿cómo no? Dice aquí, sin murmuración. Ahora, eso es la murmuración con otra persona, pero tú también puedes murmurar en tu corazón y Dios conoce esa murmuración. Entonces, ahí está el asunto. Sigamos, querido César. Ya, y aquí viene el texto que me dieron para predicar. Sed cada uno, según cada uno ha recibido un don especial, úselo.
sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Este texto nos dice que cada uno ha recibido al menos un don especial de parte de Dios. Para profundizar un poquito más en relación a eso, vamos a ver, no busqué el texto porque es muy cortito, yo lo voy a buscar. En 1 Corintios el apóstol Pablo nos habla respecto a esto también, respecto a esta gracia que nos ha sido dada. Dice aquí la palabra en 1 Corintios 15 y el versículo 10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Pablo está diciendo que si él es alguien en el reino de Dios, es tan solo por su gracia, por la gracia de Dios. Profundicemos un poquito más en eso. Acuérdense de Saulo, un perseguidor de la iglesia, de los cristianos, un aborrecedor, un perro. Quería matar a los cristianos, quería encerrarlos. Y él iba con toda su rabia y enojo a Damasco, con un solo objetivo: tomar a los cristianos, amarrarlos, no sé cómo, quizás agarrándole en una pata, en un pie y arrastrándolo en el caballo, no sé, cualquier cosa. En esa época no habían derechos humanos. Y dejaban la embarrada y lo metían preso. Ese era su ardiente deseo, porque él creía que en su conocimiento errado, porque él tenía celo de Dios, pero no de acuerdo al conocimiento de Dios, del Dios verdadero de la Biblia, estaba haciendo eso. Y Dios sale a su encuentro. ¿Quién salió a su encuentro? Saulo, quería en su corazón siquiera conocer al Dios de la Biblia, siquiera considerar a Jesucristo. En su corazón no estaba ni una gota de deseo de conocer a Jesús. No había nada en él estaba muerto. Estaba en tinieblas absolutas. Pero Jesucristo salió a su encuentro. Lo botó del caballo a la luz. Le dijo las palabras: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En ese instante, no sé en cómo habrá sido, él nació de nuevo. Fue regenerado. Señor, heme aquí. Tu corazón muerto, completamente muerto, en un momento, en un instante, por la gracia de Dios, fue regenerado. Creyó Pablo y le obedeció al Señor Jesucristo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Profundicemos otro tanto más. Cuando Pablo en su experiencia cristiana estaba pasando por dificultades espirituales terribles, en su cama, no sé, dice ahí la palabra del Señor que él oró 3 veces incansablemente al Señor por una situación, un aguijón de Satanás que lo afligía de día y de noche. Y Jesús le dijo, dice él, y Jesús le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Profundicemos un poquito más en el texto. Pablo, tú ibas a ir derecho al infierno. Mi ira estaba sobre ti todos los días. Bastaba con que yo te quitara la vida y tú ibas a descender al lugar más profundo, porque en tus mismos labios dices, bueno, iba a decir en el futuro, yo soy el peor de todos. Decía Pablo, ¿no? Yo soy el peor de todos los pecadores. ¿Lo decía o no lo decía? Ya, tú vas a ir allí. Tú mereces eso. Tú mereces ser condenado a la eternidad en el infierno por la ira de Dios, de la justicia de Dios. Pero Dios le dijo: Pablo, bástate mi gracia. Tú merecías el infierno, pero ahora tú eres salvo. Tú vas a seguir padeciendo esta situación que te está pasando. Lo que es suficiente para ti en este momento es solo mi gracia. No necesitas estar sano de lo que esté pasando, Pablo. Lo que tú necesitas ahora
es mi gracia, porque eso es suficiente. Bástate mi gracia. Contempla mi gracia. Y no solo mi gracia que te salvó, como dice el texto, mi multiforme gracia que se manifiesta de diferentes maneras. Eso es lo que le quería decir Pablo. Lo que quiere decir Pablo cuando dice, por su gracia, dentro de muchas otras cosas más, cuando dice Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy, un apóstol del Señor Jesucristo. Y fíjense lo que dice el texto además. Perdón, César, yo no sé cuánto llevo ni cuánto queda. Ya. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos. ¿Está diciendo Pablo, está siendo soberbio Pablo? Está siendo soberbio Pablo y diciendo, por la gracia de Dios que me ha sido dada, yo he trabajado más que todos mis contemporáneos, más que todos los apóstoles. ¿Está siendo soberbio Pablo? No. Porque ¿a quién le da la gloria a Pablo? Fíjense lo que dice 1 Corintios 15:10. Aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Es la gracia de Dios en mí la que ha hecho posible todas estas cosas. Pero a su vez, dice Pablo, yo he trabajado más que todos ellos. Y ahí está el misterio, queridos hermanos. Dentro de los muchos misterios que hay en la Escritura, aquí hay un misterio. Por un lado está la soberanía de Dios que nos da su gracia. Por otro lado está la responsabilidad humana, su responsabilidad, la responsabilidad de Pablo. Yo he trabajado más que todos mis hermanos. No ha trabajado Dios por Pablo. Es Pablo quien ha trabajado más que todos sus hermanos. Pero a la vez dice, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Porque Dios determinó medios para darnos su bendición, que ya se los dije en su momento. Y otro texto del apóstol Pablo, si alguna vez tenemos que hablar sobre la gracia, yo creo que siempre uno se dirige al apóstol Pablo. Pablo también dice en 1 Corintios 3 y el versículo 10, 1 Corintios 3 y el versículo 10 dice, conforme, y aquí estaban en comunión con lo que decía el apóstol Pedro, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, conforme al don de Dios que nos ha sido dado, dice Pedro. Conforme a la gracia de Dios que nos ha sido dada, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento y otro edifica, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Primero, Dios nos ha dado a todos una gracia. Y la gracia que se le fue dada al apóstol Pablo le permitió poner el fundamento de la iglesia. Sobre la roca, sobre la piedra angular que es Jesucristo. Aquí está haciendo la imagen de un edificio. La piedra angular, por un lado, que es la principal piedra, ¿no es cierto?, de la construcción. Sobre esa piedra fundamental, que es Cristo, Jesucristo, el apóstol Pablo, Pedro y todos los apóstoles pusieron el fundamento, junto con los profetas. Ahí está el fundamento. Pero cada uno tenga cuidado de cómo edifica la casa. No vaya a ser que en algún momento esa casa se incendie, se queme, se derrumbe, etcétera, etcétera, etcétera. En el día del juicio. No vaya a ser que se derrumbe, que sea todo hojarasca, que sean todos palos nomás. Y no sea una casa sólida. Bueno, ¿cómo llegamos a edificar con cuidado una casa? Bueno, dentro de lo que yo pude estudiar de la Escritura, estoy por seguro que hay muchos otros medios más que domingo tras domingo se predican, el conocimiento de Dios, de Jesucristo, de la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, volvamos a Pedro. Pedro capítulo 1 y el versículo 4. Sobre todo se refiere, ya, sigamos adelante.
Ya, bueno, según cada uno ha recibido un don especial de parte de Dios, ¿no es cierto? Úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y el siguiente texto dice, el que habla. Bueno, a mí hoy día me tocó hablar. Pero no solamente uno va a hablar acá, en el púlpito, ¿no es cierto? Usted también puede dar directrices en su hogar. A mí me toca dar directrices en el hogar en el que yo vivo, junto a mi esposa. El que hable conforme a las palabras de Dios. No utilizando la sabiduría de este mundo o la psicología del mundo, sino utilizando la palabra de Dios. Y para eso yo debo conocer la palabra de Dios, para ver qué Dios me va a hablar en el momento determinado en el que yo esté viviendo. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. No su fortaleza, no la fortaleza suya, no su fuerza, sino la fuerza o la fortaleza que Dios da. Vamos a profundizar un poquito en eso. Cuando la Escritura, en la Escritura nosotros vamos a encontrar muchas cualidades de la vida cristiana que para el mundo en el que nosotros vivimos, parecieran ser cosas débiles. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los humildes, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Parecieran ser, hoy día parece que bienaventurado es el que sabe más, el que tiene más títulos. Bienaventurado la persona que es capaz de pasar a llevar a la otra y llegar más a su trabajo, más arriba al trabajo. Bienaventurado cosas que no, este mundo nos ofrece esa promesa. Bienaventurados otras cosas que no tienen nada que ver con la Escritura. El humilde, la persona que si le dan una charchada, le pasa a la otra para que reciba una charchada, bueno, es una cachetada, ¿no es cierto? Que ponga la otra mejilla para recibir la otra. ¿Cuándo en este mundo? Este mundo no es así, ¿cierto? Esa es la fortaleza del mundo. Pero aquí nos dice que nosotros debemos servir a los otros de acuerdo a la fortaleza, a la fuerza, al ánimo que Dios nos da. No de acuerdo a sus fuerzas. Porque es una ilusión, hermanos, nuestra, mía. Es una ilusión creernos fuertes, creernos totalmente capacitados para las cosas. Tenemos miedo a equivocarnos, tenemos miedo a que en el trabajo nos pregunten algo y no sepamos qué decir. Y por lo tanto inventamos y decimos una mentira para salir del paso. Tenemos miedo y temor a ser débiles en este mundo. Tenemos miedo a que nos vean el resto y vean debilidad en nosotros. Queremos vernos fuertes y firmes. Pero ¿qué nos dice el apóstol Pablo en alguna de sus cartas? No recuerdo en qué parte. Yo con mucho temor y temblor, decía, manifestaba humildad en sus palabras, fervor también en sus cartas. Entonces, hermanos, nosotros debemos hacerlo, servirnos unos a otros con la fortaleza que el Señor nos da. ¿Cómo nos da Dios la fortaleza? Él utiliza medios para darnos su fortaleza. Y vuelvo a insistir, por la gracia de Dios, la palabra del Señor nos dice, Pedro, que todas las cosas necesarias para la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas, incluso la fortaleza. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó de su gloria y excelencia. Y ahí está la clave, hermanos. Ahora usted dice, bueno, ¿qué hago entonces? Bueno, lea la Biblia. Parte leyendo la Biblia. Todos los días. Todos los días lea la Biblia. Yo, Diego, lee la Biblia todos los días. Esfuérzate porque no vas a tener ganas de leer la Biblia. Tu carne y tu naturaleza cansada, pecaminosa, tu naturaleza que odia a Dios,
que va a ser muerta y se la van a comer los gusanos, esa naturaleza no quiere nada con el Señor. Por eso va a luchar contra ti. Pero Dios incluso nos dio su espíritu para que cuando mi naturaleza pecaminosa quiera luchar, mediante la fuerza que nos da el espíritu, nos hagamos lo que nosotros queramos. ¿Dice así o no, pastor, la Biblia? Dice así. Entonces, hermanos, usted va a estar cansado para leer la Biblia, pero léala. Estúdiela. Propóngase un plan de lectura bíblica. Porque lo que nos dice la Escritura, y esa tiene que ser su esperanza, y esa tiene que ser quizás pegarlo en alguna parte, Dios nos dio todo para vivir en plenitud. Por medio del conocimiento de aquel que nos llamó de su gloria y excelencia. Lo vuelvo a repetir. Y para ir terminando, César, ¿cuánto nos queda? Es que yo no sé cuánto voy con la hora. Para ir terminando, fíjense lo que nos dice también el mismo Pedro. El mismo Pedro en el capítulo 2, la segunda de Pedro, capítulo 1, el versículo 12. Y aquí hay algo que es sumamente importante, hermanos. Es algo que usted tiene que tener muy de cerca, frente a usted, esta advertencia que le voy a decir ahora. Segunda de Pedro, el capítulo 1, el versículo 12. Segunda de Pedro dice, mire, fíjese lo que dice aquí la palabra del Señor. Por tanto, siempre estaré listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. Y la Reina Valera dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre. Bueno, parece que es lo mismo. Estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Esa era también dice lo mismo. Dice lo mismo las dos versiones. Aunque vosotros las sepáis, ustedes pueden saber estas verdades, hermanos. Quizá el hermano Ale las sabe, quizá el pastor Patricio, el pastor Jaime las sabe. Quizá ellos ya saben todas estas cosas. Pero Pedro lo que nos está diciendo es que yo no los voy a dejar de recordarles esto. Aunque vosotros las sepas y además estén confirmados en ella. Usted las puede saber, usted puede decirme a mí, pero si yo ya sé eso, ¿qué me va a enseñar algo nuevo? Bueno, es necesario recordar. ¿Por qué es necesario recordar? Que Pedro constantemente les esté recordando lo que les está diciendo. Porque tendemos a olvidar. Sebastián, es una situación que a nosotros nos pasa, olvidar la palabra. Y no solo olvidar la palabra, si hay alguien que olvida cosas soy yo. Pregúntenle a mi esposa. Hoy día perdí la Biblia, perdí las 2 Biblias que iba a usar hoy día para predicar, no sabía dónde las dejé. Estaba estudiando en un lado, las dejé en una parte, pero no me acordé que la había dejado allí. Se me olvidan mucho las cosas. ¿Y saben lo que hacía el pueblo de Israel saben lo que Dios le pidió al pueblo de Israel para que no se olvidara de su palabra? Le pidió hacerse unas filacterias y hacerse unos cordones en su vestimenta, unas filacterias que se ponían en la cabeza, en la mano izquierda. Ahí venían los versículos más fundamentales del judaísmo para que no se olvidaran de lo que dice la Biblia. Había una lámina de oro que tenía el sumo sacerdote que decía santidad a Jehová. Eran cosas que portaban encima, un peso que portaba encima ese sacerdote, para que ese sacerdote no se olvidara. ¿Por qué? Porque por falta de conocimiento pereció mi pueblo. El pueblo de Israel pereció por falta de conocimiento. Y con esto termino. ¿Recuerdan a Josías, un rey del Antiguo Testamento? Bueno, se había perdido la palabra de Dios por mucho tiempo y el pueblo ya no sabía la palabra de Dios. Pero se encontró la Biblia, se encontró el Antiguo Testamento. ¿Y qué pasó? Leyeron la Biblia. Después de no sé cuánto tiempo habrá sido, años, volvieron a conocer la voluntad de Dios
¿Y qué generó eso en el pueblo? Arrepentimiento. Porque todo lo que estaban haciendo hasta ese entonces estaba mal. No era conforme a la voluntad de Dios. Por lo tanto, hermanos, 2 cosas que quiero que se lleven para la casa en resumen. Una, todas las cosas nos han sido dadas para vivir la vida cristiana, pero mediante el conocimiento. Esfuérzate en conocer en oración y en lectura de tu palabra a Dios. No vengas a decir, me falta paciencia. ¿Cuánto tiempo pasas en la Biblia? Y es lo mismo que yo me pregunto. Y todas las otras cosas, luchas que usted pueda tener. Y 2, es posible que usted se olvide de la palabra del Señor. De hecho, cada vez que pecamos, voluntariamente nos olvidamos de la palabra de Dios. Entonces, para eso, yo lo he pensado así como que uno debiera tener aquí los textos delante de uno, así cuando lleguen los lentes de Google, esos que uno puede poner aquí, le aparece en el mismo lente las palabras, ¿no es cierto? La traducción quizá ahí nos sirva más, porque vamos a poder ver, tener siempre presente la Escritura. Bueno, pero básicamente lo que les quiero decir es eso. Debemos tener la palabra en nuestra boca, en nuestros labios, aquí, cerca de nosotros, para no olvidarla.